¿Sabías que Irán está en la profecía bíblica? Investiguemos. Los orígenes de los iraníes vienen desde la antigüedad. Estamos hablando de 2000 a 700 años antes de Cristo. Los primeros que migraron a esta región fueron las tribus indo-iraníes. De esta tribu surgieron dos grupos importantes, los medos y los persas, el cual habla la Biblia en Daniel capítulos 5, 6 y el 8. Donde se describe como el imperio medo-persa, cuando cumpliendo la profecía, conquista a Babilonia en los capítulos 5 de Daniel, versículos 28 y versículo 31, y gobierna bajo Dario el Medo, Daniel capítulo 6, y proféticamente representando como el carnero con dos cuernos, que simboliza el reino de Media y Persia, Daniel capítulo 8, versículo 3 y 20. También es simbolizado en la visión que tuvo Nabucodonosor como los dos brazos de plata, Daniel 2, 32 y 39. El imperio persa que aparece en la Biblia es aquel bajo el reinado de Ciro, que se encuentra en los siguientes libros de la Biblia, Esdras, Ageo y Zacarías, donde los protagonistas Esther, Mordecai y Amán son encontrados. El rey gobernaba desde la ciudad de Susa. Fue hasta que Alejandro el Magno, el rey de Macedonia o de Grecia, conquistó a Persia. Pero esto es lo más interesante de Irán y la profecía. Antes de 1935 el país se llamaba Persia hasta que el gobierno pidió que oficialmente se le llamara Irán. En 1979 la revolución iraní dio luz al gobierno actual. Cómo Rusia juega un gran papel con Irán. Cuando se levantó la Unión Soviética entre los años después de la caída de la Unión Soviética en 1991, Rusia heredó gran parte de la tecnología nuclear soviética y buscaba nuevos socios y mercados para su industria nuclear, que estaba en crisis económica. Irán buscaba también ayuda para desarrollar energía nuclear y ambos países firmaron acuerdos de cooperación. En 1992, Rusia e Irán firmaron un acuerdo con el Pacífico de energía nuclear. En 1995, Rusia aceptó completar con planta nuclear de Bushehr en Irán, un proyecto que había sido iniciado antes por Alemania, pero quedó abandonado después de la revolución iraní. Pero aquí es donde Persia, lo que hoy conocemos como Irán, entra en la escena futura de la profecía bíblica. La Biblia menciona explícitamente a Persia en una profecía sobre un conflicto en los últimos tiempos. Ezequiel capítulo 38 versículo 5. Persia, Cus y Fut con ellos, donde ellos con escudo y yelmo. En Ezequiel 38 al 39, la profecía describe una coalición de naciones que se levantará en contra de Israel en los últimos días. Liderará por una figura llamada Gog de la tierra de Magog. En esas naciones se menciona Persia. La profecía dice que estas naciones se reunirán para atacar a Israel, pero Dios mismo intervendrá y derrotará a ese ejército, mostrando su poder delante de todas las naciones. En Daniel capítulo 10 versículo 13, aquí se menciona el príncipe del reino de Persia, en un contexto espiritual donde el ángel explica a Daniel que hay conflictos espirituales detrás de los imperios de la tierra. Esto muestra que Persia no solo fue un imperio histórico, sino que también aparece dentro del panorama profético y espiritual de la Biblia. Así que Persia no solo fue un imperio del pasado que ayudó a restaurar a Israel, sino que la Biblia también lo menciona como una nación que aparece nuevamente en las profecías relacionadas con los últimos tiempos. Y a pesar de estas profecías que se van a cumplir, hermanos, les pedimos que oremos por la guerra ahorita mismo que está sucediendo entre Israel, Estados Unidos e Irán, para que nadie muera inocentemente. Estamos orando y estamos pidiendo que Dios cumpla su voluntad y sabemos que todo esto está en la profecía bíblica. Dios te bendiga.